Hola, ¿qué tal? Ya estamos en la última lección que viene siendo las funciones. Este es un tema un poquito más complicado de entender, ya que requiere un poquito más de mente abierta para poder comprender el cómo funcionan estos tipos de comandos. Entonces ya hemos visto escribir, leer, asignar, mientras y todas estas sentencias, pues que nosotros utilizamos, ¿verdad? Ya sea condicionales, ya sea repetitivas o cíclicas. Pero pues a la hora de hablar de una función, tenemos que definir qué es una función. Supongamos que yo tengo aquí mi código, ¿verdad? Supongamos que tengo aquí hola. Supongamos también que tengo muchas líneas de código, o sea, infinidad de líneas de código. Entonces, esto es lo que pasa a la hora de estar elaborando un programa, pues puede, quizás ahorita no parece un problema, ¿verdad? Porque son 22 líneas, pero cuando tenemos 100 líneas, 200 líneas, 100 líneas, y pues cada línea, pues hace una sola cosa, ¿verdad? Supongamos que todas estas líneas hacen lo mismo, pues esto representa un problema, ¿verdad? Ya que nuestro código pues es repetitivo, no es escalable. Con escalable me refiero a que sea fácil de mantener, ¿verdad? Que puedas tú poner otra línea sin necesidad de estar moviendo otras cosas. Entonces, cuando tenemos este problema de que tenemos muchos comandos, ¿cómo decirlo? Mucho código, ¿verdad? Tenemos algo muy extensivo que pues no podemos mantener. Pues aquí es donde entran a la hora de brillar pues las funciones. Y prácticamente una función lo que hace que, por ejemplo, este código, supongamos que todo esto lo cortamos y lo guardamos en una función que va a estar aquí arriba. Entonces ya tenemos esto arriba y a la hora de querer ejecutar todo este código simplemente llamamos a la función como tal. Entonces, lo que hace aquí esto es fragmentar nuestro código para tener mejores prácticas. Supongamos que yo tengo que crear una calculadora, pues no voy a poner todas las operaciones aquí, ¿verdad? Porque pues va a ser un algoritmo muy grande, ¿verdad? Entonces nosotros podemos dividirlo por partes, ¿verdad? Crear una función para la suma, crear una función para la resta, crear una función para x, para tal, como lo vemos aquí, ¿verdad? Que aquí tenemos estas funciones. Estas ya están definidas por PCIN, que pues viene siendo valor absoluto, seno, coseno, tangente. Ahora imagínense tener todas estas funciones aquí y que la mayoría ni las utilices. Entonces, lo que hace la función es eso, ¿verdad? De que, oye, si quieres utilizarme, simplemente llámame. Entonces, si yo quiero definir una función, pues simplemente le doy aquí. Y aquí me aparece pues toda esta información. Aquí me aparece el nombre de la función y dónde termina. Entonces, cuando yo quiera llamar a esta función, supongamos para hacer un valor absoluto, pues simplemente llamo aquí a mi nombre de la función. Y en este caso, voy a definir una función sencilla. Hay tres tipos de funciones. Está la función básica, la función que recibe un parámetro y la función que retorna un valor. Primeramente vamos a ver la función básica. Que pues esta función vamos a llamarla función saludar. Entonces vamos a poner esto de escribir hola, mucho gusto. Nosotros ya tenemos creada nuestra función. Si ustedes ven aquí, mi algoritmo está aquí, pero mi función está acá, ¿verdad? Esta está fuera de mi algoritmo. Entonces, ¿cómo le hago yo para llamarla? Pues simplemente diciéndole función saludar y podemos ponerlo entre paréntesis y a la hora de ejecutarlo, pues me dice hola, mucho gusto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que a la hora de yo llamar esto, pues simplemente me va a ejecutar esto. Entonces, supongamos que yo tengo que escribir, pongamos escribir hola, mucho gusto y lo escribo 100 veces, pues obviamente pues voy a tener que hacer esto, ¿verdad? Y esto se va a ver muy feo, pero pues a la hora de función saludar, pues también lo puedo llamar infinidad de veces y pues ya me estoy ahorrando pues varias líneas de código. O sea, en este caso imaginen que son 50 líneas aquí, pues obviamente si llamo 50 líneas aquí, pues no manches, ¿verdad? Va a ser un montón. Entonces, ya con esto pues podemos simplificar un poquito más el código. Esto viene siendo una función sencilla, una función simple, una función fácil de asimilar, pero pues también vienen las funciones, función con parámetro, ¿verdad? Un parámetro es algo que puedes enviar tú a través de una función, ¿verdad? Como no sé si se acuerdan, de las primeras veces que estábamos viendo en el curso, pues nosotros utilizamos el valor absoluto. Entonces, si nosotros llamamos función absoluto, esta expresión numérica, pues a mí me pide un parámetro. Este es un parámetro, ¿verdad? Si yo le doy aquí uno, esto es un parámetro que se está enviando. Entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros es mandarle un parámetro a mi función. Por ejemplo, voy a decirle que a la hora de llamar a saludar, quiero que reciba un parámetro que va a ser un nombre. A la hora de llamar un nombre, quiero que se escriba, bueno, aquí saludar con nombre, porque no se pueden llamar de la misma forma. Entonces, escribir hola, mucho gusto.
y que aquí me aparezca el nombre. Entonces, a la hora de yo querer llamar esta función, pues si yo le pongo aquí función saludar con nombre y la mando vacía, pues aquí me dice de que, oye, se espera un argumento o un parámetro pues para la función. Entonces yo aquí lo que tengo que mandarle pues es un nombre, ¿verdad? Voy a mandarle Harvey. Si yo ejecuto esto, aquí me va a aparecer hola, mucho gusto y hola, mucho gusto, Harvey. Entonces, si yo quiero tener esta misma función para diferentes nombres, por ejemplo, Juan, Pedro, y ejecuto esto, pues ahorita ya me estoy ahorrando bastante código, porque obviamente si yo escribiera estas líneas de una en una, pues obviamente ya serían 4 líneas, pero pues aquí lo estoy fragmentando solamente en una y la puedo reutilizar la cantidad de veces que yo quiera. Ya vimos la función básica, que lo voy a poner aquí, básica, la función con parámetro o argumento, y ahora sigue lo más interesante, que pues es la función que vimos anteriormente, ¿verdad? La función de ABS. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi expresión, aquí me va a marcar un error que me dice la función retorna un valor que debe ser parte de una expresión. Entonces, si esto me retorna un valor, quiere decir que esto me va a regresar un número. Por ejemplo, el valor absoluto de 1, pues es 1, ¿verdad? Entonces, este 1 para mostrarlo, pues no puedo mostrarlo así. Entonces, tengo que escribirlo yo en una expresión, ¿verdad? Por ejemplo, valor. Y por ejemplo, nosotros podemos ponerlos de cualquier forma. ABS, por ejemplo, voy a poner -1 en este caso. Si yo pongo esto, pues obviamente el valor que me regresa esto es un -1, pero convertido a valor absoluto, que viene siendo un 1. Entonces, si yo lo ejecuto, aquí me aparece valor, es 1. Entonces, lo que retorna es esto, ¿verdad? Esto es un valor. Esto es algo que me va a regresar algo. Si yo le doy -1, esto va a valer algo. Entonces, en este caso vale 1. Y por eso mismo te muestra esto, que era lo que me mencionaba anteriormente. Esta parte, que la función retorna un valor, debe ser parte de una expresión. Pues aquí ya tenemos la expresión, ¿verdad? Esta expresión es esta. Y que a valor quiero que le concatenes esto. Entonces por eso me muestra el -1. Entonces con este ejemplo, ya podemos entender un poquito lo que es retornar. Retornar es simplemente devolver algo. En este caso las funciones no regresan nada, simplemente hacen. Simplemente escribe y simplemente recibe un parámetro y escribe. Pero si quiero que me regrese algo, yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, ejecuto esto. Voy a darle, aquí está, a eliminar esto. Por ejemplo, esta función me pide que me va a regresar una variable, ¿verdad? Entonces a este caso le voy a poner variable retorno. Es algo que me va a retornar. ¿Cómo se va a llamar mi función? Pues función suma. Yo quiero que me retorne la suma de cuántos argumentos, de 2. Entonces le voy a dar un valor 1 y un valor 2. Entonces aquí ya tenemos la estructura, ¿verdad? De que, oye, a mí me va a hacer retornar la variable retorno. Mi función se llama suma y yo te voy a mandar 2 valores y quiero que me regreses en esta variable de retorno la suma de estos 2. Entonces, ¿cómo le hago? Pues bueno, variable retorno, ¿a qué va a ser igual? A valor 1 más valor 2. Entonces, toda esta función va a regresar un valor. Y yo mando llamar mi función suma, pues aquí primeramente me dice la función retorna un valor, debe ser parte de una expresión. Entonces aquí volvemos a lo anterior con el ejemplo del ABS, ¿verdad? El ABS pues retornaba, si yo le daba -1 me regresaba un 1. Entonces yo le debo de decir, escribir. Okay. Aquí ya tenemos nuestra función suma y pues ya la tenemos en una expresión que se va a escribir en pantalla, porque esto es un valor, hay que recordarlo. Pero aquí me dice de que, oye, la cantidad de argumentos incorrecta para el subproceso función suma. Entonces, ¿qué me está pidiendo aquí? Pues me dice, oye, tú tienes 2 argumentos acá y no me estás mandando ninguno, pues ¿cómo te va a retornar un valor? Entonces aquí lo que yo puedo hacer es mandarle un 1 y un 2. Y si yo ejecuto, pues aquí me muestra que la suma es 3, ¿verdad? Porque esto es un valor como tal. Ya ustedes lo que pueden hacer puede ser escribir valor 1 y que sea leer val 1. Vamos a copiar esto otra vez. Para el valor 2 quiero val 2 y pues al final quiero que me regrese suma es, aquí está, y que esta función pues pueda tener varios parámetros, ¿verdad? Val 1, val 2. Si yo ejecuto esto, a mí me pide un valor, entonces el valor 1 va a ser 2 y el valor 2 va a ser 4. Entonces la suma es 6. Y pues ya tenemos
lista nuestras 3 tipos de funciones, ¿verdad? La función que retorna un valor, la función normal y la función con parámetro. Y pues bueno, esto prácticamente sería todo, ¿verdad? Aquí tenemos pues, estos tipos que vamos a poner aquí función con retorno. Pues obviamente aquí también estamos utilizando función con retorno y pues con parámetros, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es definir nuestras funciones. Obviamente pues cada una tiene su función. En este caso pues aquí es una función básica pues para mostrar un saludo. Aquí obviamente pues una función que pues muestra un saludo con un nombre. Y pues aquí una función que me suma, ¿verdad? Entonces prácticamente eso serían las funciones. Y esto sería todo por parte de este curso. Espero que te haya gustado y si tienes dudas puedes dejar en los comentarios. Y sin nada más que añadir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.